Vamos a hablar en la tarde de hoy IECAS y BRA. IECAS, que son inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, y bloqueantes de los receptores de angiotensina 2, también se pueden conocer como ARA, antagonistas de los receptores de angiotensina de los receptores tipo 2. Estos son fármacos que se usan en hipertensión e insuficiencia cardíaca, ya que ellos actúan tanto en la poscarga, es decir, sobre vasos de resistencia, disminuyendo la resistencia vascular periférica, y actúan sobre los vasos de precarga, es decir, de capacitancia, disminuyendo el retorno venoso, mejorando lo que llaman el volumen diastólico final. El angiotensinógeno, normalmente la fuente donde se produce la angiotensinógeno, siempre se había dicho, o inicialmente cuando empezamos en la escuela decían que era a nivel del hepatocito. Hoy día se sabe que el angiotensinógeno se produce a nivel tanto del hepatocito, en células endoteliales y musculatura lisa vascular, glándulas sexuales, riñón, corazón, cerebro, corteza adrenal, pulmonar, epitelio tubular renal, tejido adiposo y adipocitos. Por lo tanto, la fuente para producir angiotensinógeno es múltiple, es decir, donde existan células endocrinas y autocrinas son capaces de producir angiotensinógeno. Los mecanismos que regulan la producción de angiotensinógeno tenemos que la vía media de la circulación, los estrógenos, el estado estrogénico en la mujer premenopáusica, hormonas tiroideas, la citoquina, el uso de glucocorticoides, los receptores AT1, los cuales van a estimular el factor kappa beta. Este señor va a estimular, dependiendo de la estimulación, va a aumentar la mayor producción de angiotensinógeno y se vuelve un ciclo vicioso. Por lo tanto, siempre nos ha enseñado a nosotros que existen dos tipos de enzimas convertidoras de angiotensina circulante, una de origen pulmonar y una de origen, teóricamente, a nivel de todos los tejidos. Por lo tanto, el 90% de la ECA tisular se produce tanto en la musculatura tisular, vasculatura lisa, endotelio, cerebro, glándula suprarrenal, corazón, riñón, órganos reproductores, pulmón, piel, tejido adiposo, es decir, el 90%. No como nos acostumbramos en la escuela, la escuela de medicina, inicialmente, que se decía que la angiotensina, o el angiotensinógeno, se transformaba en angiotensina 2 cuando pasaba a nivel pulmonar, entonces ahí se transformaba y actuaba a nivel periférico. Hoy día se sabe que no es así. Todo tejido muscular, el tejido vascular, muscular, es decir, toda la economía tiene capacidad de producir ECA. En cuanto a lo que nos enseñaron, se decía que la angiotensinógeno se producía a nivel hepático, el cual era el sustrato de la renina, que era producida por las células extraglomerulares a nivel renal. Esta renina transformaba el angiotensinógeno 1 en angiotensina 1. Esta angiotensina 1 es el sustrato para la enzima convertidora de angiotensina, la cual la va a transformar como vía principal en angiotensina 2. Pero existen otras vías alternativas o de escape, como son por la vía lactonina, las catecinas y las quimasas, que pueden transformar igualmente la angiotensina 1 en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 que se forma va a actuar sobre los diferentes receptores de angiotensina tipo 1, tipo 2, y se conocen múltiples receptores de angiotensina 3, 4, 5, 6, 7, que aún todavía no se conoce función alguna conocida. Lo que sí se sabe es que los receptores tipo 1 son los responsables de la hipertensión, por así decirlo, ya que producen vasoconstricción, producción de endotrina, que también es un potente hipertensivo, producción de sucrosios reactivos, que aumenta la enfermedad cardiovascular, la activación simpática, liberación de aldosterona para retención agua y sodio, y aumenta los diferentes factores de crecimiento celular. Cuando la angiotensina 2 se une al receptor tipo 2, esto va a inducir vasodilatación, inhibición del crecimiento celular y la apoptosis, es decir, tiene un efecto contrario a la estimulación del receptor tipo 1. Ahora bien, la ECA, existen ECA2, la ECA2 es capaz de transformar en angiotensina 2 en angiotensina 1,7, y esta angiotensina 1,7 se va a unir al receptor de bradykinin, lo cual va a producir vasodilatación, producción de óxido nítrico, producción de prostaglandinas,
naturaleza y aumenta la sensibilidad a la insulina, por lo tanto mejora la diabetes o es decir, la parte metabólica, síndrome metabólico mejora con los inhibidores de la enzima convertidora, ya que la bradykinin, la enzima, los IECA me van a bloquear a la bradykinin, lo cual no va a permitir que ésta sea metabolizada y tenga mayor tiempo de unión de la angiotensina 1,7 con su receptor. Igualmente, el angiotensinógeno puede ser transformado por la ECA2 igualmente en angiotensina 1,9 y por acción de la misma ECA es transformada de 1,9 a 1,7 con los efectos ya conocidos. Lo cierto del caso es que esta ECA2, para los que les gusta estudiar sobre COVID, es la responsable de la acción del coronavirus en la penetración del pulmón para producir toda la cascada de citoquina y el proceso inflamatorio que induce esta virosis. Ahora bien, fíjense que es lo que nos enseñaron nosotros normalmente en la escuela. Actualmente sabemos que el angiotensinógeno se puede producir, como ya vimos inicialmente, en cualquier tejido, se transforma en angiotensina 1 a través de la renina, ¿ok? Y esta renina me va a producir angiotensina 1. Esta angiotensina 1 a través de la ECA y en menor cuantía a través de la quimasa de catencina en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 puede seguir varias vías, puede generar angiotensina 3, angiotensina 4, que no se conocen aún muy bien su acción. Lo que sí se sabe es que la angiotensina 2 a través de la ECA2 se transforma en angiotensina 1,7. Esta angiotensina 1,7 puede unir, como ya vimos, a los receptores de la bradykinin, produciendo un efecto vasodilatador, antihipertensivo y antiproliferativo. Pero cuando esta angiotensina 1,7 se une a un receptor que se denomina el receptor más, va a tener un efecto muy similar a la angiotensina 2 cuando se une al AT2, al receptor tipo 2. Es decir, tiene un balance contrario al efecto vasoconstrictor proliferativo de inflamación, de superoso reactivo, de generación de reacciones oxidativas que produce el receptor tipo 1. Por lo tanto, es importante para contrarrestar el efecto del receptor tipo 1, los receptores tipo 2, el receptor más, la bradykinin, tienen sus efectos favorables como antihipertensivos. Aquí tenemos entonces que la angiotensina 2, cuando se une a su receptor tipo 1, me va a producir, como hemos visto ya, vasoconstricción, disfunción endotelial, proliferación celular, hipertrofia, fibrosis, aterosclerosis, arritmogénesis y efectos procoagulantes. Si esta angiotensina es transformada por la ECA2 en angiotensina 1,7, me va a estimular el receptor más y este receptor más me va a producir vasodilatación, todo un efecto todo contrario a lo que hace el AT1. Aumenta la función endotelial o mejora la función endotelial, disminuye la proliferación celular, la hipertrofia y fibrosis porque disminuye los diferentes factores de crecimiento, es antirritmogénica y disminuye el estado procoagulante que existe. Por lo tanto, si se acumula angiotensina 2 porque bloqueamos muchas veces este efecto sobre el receptor AT1, esta angiotensina 2 la vamos a derivar hacia angiotensina 1,7 que se va a unir al receptor más. Igualmente, esta angiotensina 1,7 y la angiotensina 2 se va a unir a los receptores de angiotensina tipo 2. Aquí tenemos un resumen de lo que hemos venido hablando. Entonces, fíjense, el angiotensinógeno que es producido en diferentes tejidos va a ser el sustrato de la renina que va a transformarlo en angiotensina 1. Esa es la vía principal, que es la flecha está gruesa, pero existen otras vías alternas capaces de transformarme el angiotensinógeno en angiotensina 1. Esto es importante porque la renina per se tiene un efecto inflamatorio y de crecimiento celular, llevando a hipertrofia, fibrosis y apoptosis, entre otras conocidas. La angiotensina 1 es transformada en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina. Si nosotros bloqueamos esta enzima, vamos a evitar la cascada hacia abajo. Ahora fíjense, igualmente, como en la anterior, es la vía principal, pero también existe una vía alternativa, la vía de las quimasas catencinas, que son capaces de producir angiotensina, no en una cantidad importante o principal, pero podemos entonces
generar angiotensina 2 que se va a unir a los receptores tipo 1 de angiotensina, lo cual estos receptores tipo 1 me van a producir vasoconstricción, proliferación, estrés oxidativo, inflamación y fibrosis, es decir, toda la cascada de efectos adversos que produce a nivel cardiovascular. Pero si nosotros bloqueamos con un antagonista de los receptores tipo 1, un BRAF o un ARA, esta angiotensina 2 se va a unir a los receptores tipo 2 o al 3, 4, que no son conocidos los efectos. Lo que sí sabemos es que si se une al receptor tipo 2, me va a producir vasodilatación, un efecto antiproliferativo, apoptosis, entre otros. Si dejamos correr la cascada, vemos que esta angiotensina 2 va a unirse al receptor tipo 1. Este receptor tipo 1 va a estimular la producción a nivel de la glándula suprarrenal de aldosterona. Esta aldosterona tiene un efecto mineralocorticoide que va a llevar a un aumento de la reabsorción de sodio, inflamación, fibrosis. Vean, entonces, en diferentes puntos podemos actuar con diferentes tipos de medicamentos y podemos modular la respuesta que nosotros creamos, ya sea mejorando el efecto de vasodilatación y antiproliferativo, o si lo dejamos correr normalmente sin uso de medicamentos, conllevarlo a procesos inflamatorios, oxidativos, vasoconstricción, fibrosis, que es lo que lleva a los diferentes estados de las enfermedades cardiovasculares que conocemos nosotros, como sería un EBC, por aterosclerosis o trombosis, igualmente infarto, entre otros. Los puntos negros es donde podemos actuar con diferentes medicamentos. Fíjense, existen inhibidores de la renina, existen inhibidores de la IECA, existen bloqueadores, antagonistas de los receptores tipo 1 de angiotensina, y también tenemos diuréticos como la espinolatona, que me bloquean los receptores mineralocorticoides. Por lo tanto, aquí en este cuadro B, o en esta figura B, podemos ver lo que nos produce cuando pulsamos un IECA. Si inhibimos el enzima convertidor de angiotensina, vamos a ver que vamos a bloquear la cascada de acá hacia abajo, que se va a acumular de esta porción hacia arriba, empieza a acumularse. Entonces, ¿qué tenemos? La actividad de la renina plasmática la estamos bloqueando, no. Por lo tanto, los riñones siguen produciendo renina plasmática, por lo tanto, su actividad se mantiene. La concentración de renina plasmática sigue aumentando, por lo tanto, vamos a tener un efecto de inflamación, fibrosis e hipertrofia. ¿Se va a producir angiotensina 1? Eso va a seguir produciéndose porque la renina va a tener actuando. Lo que vamos a, si estamos a este nivel, lo que vamos es evitar el paso de angiotensina 1 hacia angiotensina 2, por lo tanto va a caer los niveles de angiotensina 2, aunque puede haber un aumento muy discreto de la angiotensina tipo 2 por las vías alternas de las quimasas y las catexinas. Por lo tanto, netamente disminuye la producción de aldosterona y un pequeño aumento de producción de aldosterona por las vías alternativas. Si usamos un ARA o un BRAF, es un antagonista de los receptores de angiotensina, vemos que no bloqueamos igualmente la actividad de la renina plasmática, la concentración de renina plasmática se mantiene alta, la angiotensina se mantiene alta y la angiotensina 2 se mantiene alta porque estamos bloqueando de este punto hacia abajo. Así que se acumula entonces de angiotensina 2 hacia arriba, se empieza a acumular y tenemos entonces lo que vemos acá, ¿verdad? Nuevamente repito, aumenta la actividad de la renina plasmática, concentración, angiotensina 1 y angiotensina se acumula y disminuye los niveles de aldosterona. Puede aumentar igualmente por la vía alternativa. Ahora, si usamos un diurético bloqueante de los receptores mineralocorticoides como el espinolactona o el esplerenone, ¿verdad? Vamos igualmente a bloquear de aquí hacia acá, es decir, este punto de acá. Todo esto, toda esta cascada de eventos se da normalmente. Por lo tanto, vamos a ver igualmente que la actividad de renina plasmática se mantiene alta, la concentración plasmática de renina se mantiene alta, la angiotensina 1 se mantiene normal, la concentración de angiotensina 2 se mantiene normal y la producción de aldosterona se mantiene normal. Lo que vamos a evitar es que esta aldosterona se una a su receptor y vamos a evitar esta porción de acá. Y cuando usamos inhibidores de la renina, como sería el alisquiren, que ahorita actualmente no está en uso por procesos adversos que hubieron con estos dos fármacos, como el alisquiren,
vemos que vamos a bloquear en la parte superior, es decir, actuamos acá, por lo tanto, toda esta acá la vamos a bloquear. Aquí entonces, la actividad de la renina plasmática la vamos a tener disminuida porque no se une al receptor, pero el riñón sigue produciendo renina, por tanto vamos a tener una concentración plasmática aumentada. Angiotensina 1 vamos a tener disminuida, angiotensina 2, si no hay angiotensina 1 no va a haber un paso a angiotensina 2, y si lo hace es por las vías alternas. Por lo tanto, la producción de aldosterona está disminuida, por lo tanto el sistema renina angiotensina lo estamos bloqueando desde la parte superior. Prácticamente lo que dejamos actuando de procesos negativos como para inflamación, fibrosis, hipertrofia sería este punto, y el resto lo estamos bloqueando. Por lo tanto, cuando la angiotensina 1, la angiotensina 2 se une a su receptor tipo 1, vamos a ver que va a producir interacción con diferentes proteínas G. ¿Okay? Esto va a generar segundo mensajero, como es el inositol trifosfato del diacilglicerol, que aumenta la vasoconstricción y los diferentes factores de crecimiento, conllevando a la formación de especies reactivas de oxígeno, que sería el estrés oxidativo. Y a nivel metabólico vemos que va a haber la interacción de la tirosina intracelular con las quinasas, lo cual esto es importante para los diabéticos, que normalmente cuando el transportador de glucosa va a actuar de forma adecuada para aumentar la absorción de glucosa, activa la serina y bloquea la treonina. Pero cuando tenemos un endotelio dañado por la hipertensión, vemos que entonces se bloquea la señalización hacia la serina, se ubica hacia la treonina, lo cual va a generar una gran cantidad de estrés oxidativo por las diferentes quininas. Me va a generar una cascada inflamatoria, fibrosis, estimulación de los factores de crecimiento y empeoramiento de la resistencia insulínica, llevando a la diabetes tipo 2. Este es un cuadro que parece complicado, pero es bastante sencillo. Aquí vemos la angiotensina 2, ¿verdad? Se une a su receptor tipo 1. Este receptor tipo 1 va a estimular a los canales dependientes de voltaje para que entre calcio, se despolarice este canal, entra el calcio al citosol. Este calcio que entra al citosol va a actuar sobre el retículo endoplásmico liso, que ya hemos visto anteriormente, estimulando más la liberación de ese calcio almacenado, lo cual va a generar una respuesta inmediata, como sería vasoconstricción, síntesis de aldosterona, facilitación de los neurotransmisores, efectos sobre el sistema nervioso central, efectos renales y efectos cardíacos que ya hemos visto. Por otra parte, esta angiotensina tipo 1, el receptor tipo 1 me va a actuar sobre la fosfolipasa C, lo cual me va a generar segundo mensajero, como sería el inositol trifosfato, que va a estimular a actuar sobre el retículo endoplasmático liso, aumentando la liberación del calcio almacenado, con el efecto que ya hemos visto. El diacilglicerol va a actuar sobre la proteína quinasa C, y esta señorita me va a actuar estimulando la producción de los diferentes genes que me van a estimular un RNA mensajero, aumentando la producción de los diferentes protooncogenes, como sería el FOS y el YUM, lo que va a llevar a la producción de diferentes factores de crecimiento y aumento de la proteína de la matriz celular, llevando a fibrosis, hipertrofia, y vemos netamente crecimiento celular. Por otro lado, vemos aquí que la angiotensina tipo 1 también me puede llevar a la fosfolipasa A2. Esta fosfolipasa A2 me va a generar ácido araquidónico. El ácido araquidónico que va a aumentar la producción de ciclooxigenasa. Esta ciclooxigenasa me va a producir la formación de las diferentes prostaglandina E, D, E, I y F, y trombosanos A2, que esta aumenta la agregación plaquetaria, pero también se puede ir por la vía de la lipoxigenación, generando leucotrienos. Aquí vemos resumido lo que haría la angiotensina: un efecto de presión rápida, un efecto de una respuesta presora, lenta, y una no mediada por efecto presor, sino es la remodelación y crecimiento. Por lo tanto, cuando la angiotensina actúa sobre su receptor tipo 1, vamos a ver que produce una vasoconstricción directa por aumento de la liberación del calcio, aumento de las neuronas, de la neurotransmisión noradrenérgica periférica, incrementando la liberación de noradrenalina,
disminuyendo la recaptación de noradrenalina, incrementando la capacidad de respuesta vascular, aumento de las cargas simpáticas y liberación de las catecolaminas a partir de la médula suprarrenal, como sería la aldosterona, para retener agua y sodio y tener una respuesta presoral rápida. En cuanto a la parte más lenta, presoral lenta, vamos a tener que tener un efecto para aumentar la reabsorción de sodio por el túbulo contorneado proximal, liberación de aldosterona a partir de la corteza suprarrenal, incrementando la absorción de agua y con ello de sodio y con ello agua. Desde el punto de vista hemodinámico renal, se altera llevando a una vasoconstricción renal directa que estimula una liberación de más renina, incrementando la neurotransmisión noradrenérgica sobre el riñón, que es lo que denomina asa larga, que está generada por el sistema simpático, y el aumento del tono simpático. Por ello es que se usa beta bloqueante de la insuficiencia cardíaca para bloquear esta asa larga. Esto es lo que se denomina asa larga, y esto es lo que se denomina, este efecto intrarrenal es lo que se denomina de asa corta. Vamos a tener efectos no mediados por factores hemodinámicos, como sería la expresión aumentada de los protocongenes, sobre todo el FOSH-JUN, como ya lo vimos anteriormente, incremento de los factores de crecimiento, aumento de la síntesis de proteínas en la matriz extracelular, y vemos otros efectos mediados por factores hemodinámicos, como sería incremento de la poscarga, es decir, aumenta la resistencia vascular periférica, por lo tanto el músculo cardíaco debe generar un esfuerzo mayor para poder vencer esa resistencia vascular periférica, y un aumento de la tensión de la pared vascular, es decir, aumento del volumen diastólico final, que sería precarga. Aquí podemos ver resumido el efecto de la angiotensina 2 sobre los diferentes tejidos. Vemos que en el músculo liso vascular la angiotensina va a inducir por estimular el receptor tipo 1 vasoconstricción y estimular los diferentes factores de crecimiento. A nivel de la glándula adrenal va a aumentar la producción y liberación de aldosterona. El hígado va a aumentar la glucogenólisis y la gluconeogénesis, lo que empeora el síndrome metabólico, y si el paciente es diabético empeora aún más, es un ciclo vicioso el control de la diabetes. A nivel de riñones produce vasoconstricción aferente y eferente, es decir, actúa sobre la poscarga y la precarga, produce constricción de las células mesangial, aumenta la reabsorción tubular proximal de sodio y bicarbonato, y vemos que existe una estimulación del crecimiento tubulorenal por los diferentes factores de crecimiento que estimula la angiotensina. En cuanto al intestino, aumenta la absorción de sodio, la contracción a nivel de corazón, tiene un efecto inotrópico y conotrópico positivo, estimula la formación de la matriz fibrolástica cardíaca, produce C y estimula la necesidad de ingerir sodio por efecto de estimulación cerebral, y a nivel del sistema nervioso potencia el efecto beta-adrenérgico, es decir, va a haber una supresión vagal, va a predominar el sistema simpático, por lo tanto estimula la liberación de catecolaminas por neuronas simpáticas. La angiotensina 2 y la activación de los diferentes receptores tipo 1 genera lo que se denomina estrés oxidativo y aterosclerosis. Entonces, cuando vemos que la angiotensina 2 se une al receptor tipo 1, va a generar especies reactivas de óxido, lo cual inicialmente existe una activación y expresión de moléculas de adhesión, ICAM, BCAM, metaloproteasa, S-lectina, entre otras, generando la apoptosis, inactivación en la producción de óxido nítrico, conllevando a una vasoconstricción, y eso ya lo vemos cuando empieza ya una disfunción endotelial. Si no actuamos, esto va a seguir progresando a activación y expresión de la vía de las lipoxigenasas, conllevando a una oxidación, captación de LDL por los diferentes macrófagos, llevando a una proliferación de la musculatura lisa vascular y migración de estos macrófagos hacia la íntima media, conllevando a un engrosamiento. Allá veríamos las estrías grasas, y si conlleva, no actuamos, va a llevar a una placa avanzada que por activación de las diferentes metaloproteasas, interleuquina 6, citoquina, favorece la inflamación, la apoptosis de la célula muscular de la vasculatura lisa, y llevando a una placa inestable, sistema neuronal cardíaco, aumenta el riesgo de un IM. En cuanto entonces, si queremos actuar, los fármacos que vamos a ver usar como IECA serían captopril, enalapril, lisinopril, quinapril, perindopril,
benazepril, ramipril, que no está en esta lista, quedó fuera. Entonces vemos que el captopril y el lisinopril son fármacos que una vez que el paciente lo ingiere ya tiene actividad, es decir, no necesita activación o un primer paso hepático para actuar. Ellas per se actúan, y este es el motivo por el cual nosotros vemos que en las emergencias colocan captopril bajo la lengua, porque no necesita como el enalapril, quinapril, prindopril, ramipril, ser activado a nivel hepático para producir la forma activa del fármaco. Por lo tanto, el captopril ya es activo, lo colocan debajo de la lengua y eso actúa a nivel de la vena cava superior, llega directamente a la circulación periférica, igual como el lisinopril. Todos los demás no son fármacos activos, tienen que ser activados a nivel hepático. En cuanto a la dosis que vemos acá, son dosis antihipertensivas, no son dosis para ICC. Si vamos a usar captopril para dosis hipertensiva, debemos empezar 6.25 cada 12 horas y irlo incrementando hasta la dosis mayor tolerada por el paciente. ¿Cuál es la meta? Llevarlo de 25 hasta 150 miligramos día. Esa es la meta. Es decir, si vamos a usar un captopril, no es que vamos a usar captopril una sola vez al día, deberíamos usarlo de cada 8 o cada 12 horas. En cuanto al enalapril, la dosis antihipertensiva deberíamos empezar con 5 miligramos una o dos veces al día, es decir, cada 12 o 24 horas, con una dosis máxima de 40 miligramos al día. Importante que si vamos a iniciarlo en pacientes con insuficiencia cardíaca, la dosis para ICC sería 2.5 miligramos cada 12 horas y irla incrementando si el paciente la tolera. Lisinopril, dosis antihipertensiva de 5 miligramos al día, debemos irlo incrementando progresivamente hasta una dosis máxima de 80 miligramos. Se da una vez al día todos los demás. Quinapril, dosis mínima para controlar la presión arterial, es 5 y debe incrementarse hasta una dosis máxima 40. Perindopril 2 y podemos llevar hasta 4 miligramos cada 24 horas, y el benazepril igualmente. Y igual tenemos el ramipril, que se puede dar de 2.5 con una dosis máxima de 10 miligramos al día. Esos serían los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. En cuanto a los antagonistas de los receptores de angiotensina tipo 1 o ARA o BRAF, como también se le conoce, vemos que existe el losartán, valsartán, irbesartán, candesartán, telmisartán, eprosartán o mesartán. La vida media, aquí tenemos la vida media de cada uno. Lo importante que nos interesa que ustedes vean acá es que por lo menos el valsartán es importante que cuando nosotros vamos a darle a este paciente debe ser lejos de las comidas, no debe ser junto con las comidas, porque puede disminuir un 40% la absorción del valsartán. Entonces el paciente puede decir el valsartán no me funciona. No es que no funciona, que el médico no le dio las indicaciones adecuadas a este paciente, ya que si se la consumen con alimento para que no le pegue en el estómago, vamos a disminuir una absorción en un 40%, cosa que no vemos con el irbesartán, candesartán o mesartán, y mínimo con el losartán potásico y el telmisartán. Por tanto, esto es algo importante a la hora de medicar, y la vía de eliminación es importante. Fíjense que el losartán lo hacen un 60% por la vía biliar y un 35% por vía renal, y tenemos, fíjense, el valsartán, el 83% es eliminado por vía renal, biliar, y un 13%. Por lo tanto, vamos a jugar con la vía de eliminación dependiendo si el paciente tiene daño hepático o tiene daño renal. En cuanto al losartán, debemos aclarar algo, que fíjense, tiene diferentes vías medias, porque el losartán per se tiene un efecto antihipertensivo, pero no es tan potente como su metabolito, que es el EXP3174, es el que tiene realmente la potencia antihipertensiva. Es más potente que el losartán mismo en cuanto a su efecto hipertensivo. Por lo tanto, cuando nosotros damos losartán, es el metabolito el que tiene el mayor peso antihipertensivo y no el losartán. En cuanto a la afinidad por el receptor de angiotensina tipo 2, vemos que el que tiene mayor afinidad por el receptor es olmesartán y candesartán. Siguiéndole en orden,
telmisartán, losartán. Pero esto es importante que el metabolismo, el metabolito es el que tiene esta gran afinidad, no es el losartán, porque el losartán solo sin el metabolito, si le retiramos el metabolismo, es menos potente que el valsartán. Todos los IECA me disminuyen la progresión de la albuminuria. Ahora, los ARA o los BRA que han demostrado que disminuyen la progresión de la albuminuria en pacientes hipertensos o diabéticos, tenemos el losartán, 100 miligramos al día, la disminuyó un 35%, y valsartán 150 miligramos al día lo disminuyó un 24%, y valsartán 300 miligramos lo disminuyó un 38%. Esta sí fue estadísticamente significativa, no así cuando damos 150. Valsartán 80 miligramos una vez al día lo disminuye en un 40%, 44%. Por lo tanto, el que más disminuye la albuminuria o proteinuria en un paciente renal, vemos que es el ibersaltán a dosis máxima de 300 y valsartán con 80 miligramos, que no es la dosis máxima del valsartán. En cuanto a la influencia en la función renal sobre la evolución cardiovascular, vemos la importancia de actuar para mejorar la presión arterial y disminuir la albuminuria en estos pacientes, ya que sabemos a medida que empeora la tasa de filtración glomerular estimada, que eso lo podemos hacer tranquilamente en el consultorio o en la consulta, vemos que a medida que va cayendo la tasa de filtración glomerular, la mortalidad va en aumento. ¿Okay? Por lo tanto, cuando vemos la mortalidad compuesta por diferentes causas cardiovasculares, vemos que se incrementa hasta un 59% cuando cae la tasa de filtración glomerular por debajo del 45%. En cuanto a la falla cardíaca, cuando el paciente no tolera los IECA, porque para la insuficiencia cardíaca la indicación formal es IECA. Si el paciente no tolera IECA por cualquier situación, deberíamos utilizar ARA2 o BRA2, que tengan estudios que actúan sobre la insuficiencia cardíaca, como tenemos el valsartán y candesartán, entre otros, de los que tienen estudios que actúan sobre la insuficiencia cardíaca. En cuanto al efecto sobre la fibrilación auricular de nuevo inicio, vemos que el que más actúan de los BRAC es el candesartán, losartán y valsartán, disminuyen en la aparición de una nueva fibrilación auricular. Mecanismo, se dice que al actuar sobre el sistema renina-angiotensina disminuye la fibrilación auricular, disminuye la inflamación que es mediada por la estrés oxidativo, disminución de la síntesis de colágeno, disminución del volumen diastólico final, que sería precarga, disminución de la presión arterial, que sería poscarga. Todo esto nos va a llevar que actúe sobre la aurícula izquierda, presión y estiramiento de la dilatación, remodelado estructural y fibrosis y velocidad de colisión. Esto nos bloquea todos estos puntos, por lo tanto tiene el paciente menos riesgo de aparición de fibrilación auricular. En cuanto a la regresión de la hipertrofia ventricular izquierda, vemos que en los que mejor regresan o disminuye la hipertrofia ventricular izquierda, tenemos a los antagonistas receptores de angiotensina, los IECA, y en menor cuantía, pero no estadísticamente significativa, el bloqueante de los canales del calcio, seguido por diuréticos, y los betabloqueantes quedan en el último lugar. Es decir, que si nosotros queremos disminuir el crecimiento del ventrículo o la hipertrofia ventricular izquierda, los fármacos deberían ser IECA y ARA2. En cuanto a la incidencia sobre la transformación de un paciente no diabético en un paciente diabético, vemos que los diferentes estudios con candesartán, losartán y valsartán, estos tres BRA mejoran el síndrome metabólico, por lo tanto aparecen menos pacientes con diabetes mellitus no insulino dependientes. Para finalizar, debemos decir entonces que los usos terapéuticos de los fármacos de los IECA, vemos que tienen indicación en hipertensión esencial, maligna, renovascular, coartación de la aorta, insuficiencia renal crónica, tumor productor de renina, hiperaldosteronismo primario, hiperparatiroidismo primario y esclerodermia. Indicación formal en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca y en menos importante, que no son de primera línea, en hipertensión pulmonar, síndrome de Bartter, edema idiopático, cirrosis hepática
enfermedades vasculares periféricas y centrales, migraña. En cuanto a las pautas de la Sociedad Europea de Hipertensión y la Sociedad de Cardiología de 2007 a 2021, son pocos los cambios que han habido, por eso se mantiene más letra esta misma lámina, ya que vemos que los IECA sirven o se tiene indicación formal en insuficiencia cardíaca, disfunción ventricular izquierda, post-IM, nefropatía diabética y no diabética, hipertrofia ventricular izquierda, aterosclerosis de la carótida, proteinuria y microalbuminuria, fibrilación auricular, síndrome metabólico, bloqueadores de receptores de angiotensina. Tienen prácticamente las mismas indicaciones, solo que vemos que los IECA me van a inducir tos. Por lo tanto, es una indicación de que cuando el paciente me tiene tos inducida por los IECA, debemos entonces rotar a este paciente a un BRA o ARA2. Tos que se produce por la acumulación de bradiquinina. Por lo tanto, debemos hablar con los pacientes y preguntar, saber sobre el paciente, porque nosotros a veces el paciente nos puede decir, ¿me puedo tomar un whisky, una copa de whisky, una copa de vino? Y uno le dice, sí. Uno piensa en la copa que uno tiene en la casa, pero fíjese, mi doctor me dijo que solamente una copa de alcohol al día era suficiente, y él dice, yo puedo vivir con esto. Y vemos que no, fíjense la copa, él está cumpliendo una sola copa al día, pero el médico interrogó de qué tamaño, cómo vivía, cuántas copas se tomaba al día antes de que fuera al consultorio, qué tipo de alcohol consume. Por lo tanto, hay que interactuar con el paciente. Gracias.